segunda parte de Levítico 17. Eh, Hermano, si nos hemos dado cuenta en todos los estudios que hemos hecho del Antiguo Testamento, mm, nos hemos dado cuenta de que Dios trata al pueblo de Israel como el esposo trata a su mujer. ¿Sí? En todo el trato que tiene con el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Hay como un trato de marido y esposa. Los pactos que hizo, ¿no es cierto?, con Abraham y todo. Él hizo un pacto con Israel, es como el pacto que hacemos nosotros cuando llegamos al matrimonio, ¿ya? El pacto que hicimos con Cristo cuando le aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Entonces, Señor, en todo lo que nosotros hemos visto, nosotros, Él se rige por los pactos. Y esos pactos son pactos eternos, o sea, son pactos que no se pueden romper, ¿ya? Y Él nos muestra a través de su palabra, a través de la relación que tiene con Israel, ¿no es cierto?, cómo es que Él ama a Israel, pero es Israel, el pueblo de Israel es el que actúa, ¿no es cierto?, como, como la que lo engaña, como la infiel. Entonces, son pasajes bastante, que nos dejan bastante enseñanza, ¿no es cierto?, para nuestra vida privada, ¿no es cierto?, si hablamos del compromiso, ¿no es cierto?, y del pacto que nosotros hacemos el día que nos comprometemos y nos casamos, y llegamos hasta el altar. También hacemos un pacto que nosotros los cristianos, ¿no es cierto?, sabemos que no debemos romperlo. Cuando en otros tiempos, cuando anduvimos allá en el mundo, también lo hicimos alguna vez, ¿no es cierto?, pero no hicimos ningún pacto. No teníamos idea de que este pacto era irrompible y tampoco, ¿no es cierto?, llegamos al altar a concretar este pacto con Dios. Bueno, esta es una introducción, pero aquí vamos a ver el versículo 8 al 9 repitiendo, dice el mandamiento de llevar el sacrificio al tabernáculo. No nos olvidemos que Dios, ¿no es cierto?, le da las instrucciones bien claras a Moisés, por medio de Moisés, a los sacerdotes, ¿no es cierto?, que era Aarón y sus hijos, y de hecho también al pueblo de Israel. Pero el intermediario entre Dios y el pueblo de Israel y los sacerdotes era Moisés. Entonces dice, les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros. El mandamiento, hermano, de llevar todo sacrificio al tabernáculo no era solo para los descendientes del pacto de Abraham, Isaac y Jacob, o sea, la casa de Israel, también para los extranjeros que eran prosélitos convertidos total o parcialmente al culto de Dios en Israel. Para ellos también iban todas estas indicaciones. Lo vamos a ir viendo a través de lo que vamos leyendo, lo que vamos viendo, ¿no sé? Debido a la forma en que esta frase se utiliza en los versículos 13 y 15 de este capítulo, hay razones para creer que el extranjero, aquí se refiere a los extranjeros que fueron convertidos total o parcialmente al culto del Dios de Israel. No a cualquier extranjero, no a un extranjero que vaya pasando por Israel, sino a los que ya han sido parcial o totalmente convertidos al culto de Dios de Israel. A eso, ¿no es cierto?, las mismas leyes se le aplicaban, las mismas leyes que el pueblo de Israel. Dice que el extranjero que vivió en la tierra de Israel después de la conquista puede haber sido, de hecho, lo que llamaríamos un prosélito, ¿ya? Como tal, estaba sujeto a muchas de las leyes y regulaciones del Antiguo Testamento que tenía el pueblo
pueblo israelita, ¿no es cierto? El tal varón, si no cumpliera estas leyes, será igualmente cortado del pueblo, como se le dijo anteriormente en el versículo 4, ¿no es cierto?, a aquellos que se negaran a sacrificar solo al Señor. Y solo en el tabernáculo debían ser cortados, es decir, expulsados de la comunión de Israel. Eran expulsados, a eso significa ser cortados del pueblo. Esto, hermano, tal vez sucedería por fuerza de la ley o simplemente por el rechazo de la comunidad. Esto se traduce aquí, ese hombre será proscrito del pueblo. ¿Ya? Será un proscrito del pueblo. Ya no lo tomarán más en cuenta dentro del pueblo o la comunidad a la que pertenece. Y de aquí vamos a ver un mandamiento que existe contra el consumo de sangre y sus razones. Si cualquier varón, dice, de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, ya vimos que los extranjeros no son cualquier extranjero, sino los que están parcialmente o totalmente convertidos, conviene alguna sangre, yo pondré, dice, mi rostro contra la persona que comiere sangre, y lo cortarán de entre su pueblo. Ahora, el motivo por qué, porque la vida de la carne en la sangre está. Yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran en ellos, de nuevo este mandamiento era para aquellos que vivían en el antiguo Israel, bajo el único reino donde Dios era reconocido como rey y su palabra era la ley de la tierra, hermano. ¿Ya? Yo pondré mi rostro contra él. El significado básico era rechazar o repudiar, implicando una acción hostil. A eso se refería Dios con poner su rostro contra él, al que comiere sangre. Desde la antigüedad la gente podía comer o beber sangre como alimento, o a menudo como un ritual o práctica espiritual. La idea era que el que consumía la sangre recibía la fuerza vital del ser que la suministraba. Pero Dios ordenó fuertemente que esto no se hiciera en Israel y que pondrá, ¿no es cierto?, su rostro contra la persona que comiera la sangre. Él ordenó en Israel que no se hiciera, que no, porque si no él iba a poner su rostro contra el que lo hiciera. Así como cuestión de práctica, todos los animales que fueron masacrados en Israel fueron drenados de la sangre tanto como fuera posible. Hermano, no todas las naciones hicieron esto. De la historia, si vamos a la historia, depende que la nación que más vivieron de ella, de la sangre, fueron muy feroces, salvajes y bárbaras, como las escritas. Los tártaros, los árabes del desierto, los escandinavos, y así sucesivamente, algunos de los cuales bebieron la sangre de sus enemigos y hacían de su cráneo una copa para beberla. Entonces la prohibición de comer sangre se convirtió en un aspecto importante de la comida. Kosher. Kosher es una comida. Para que la comida sea kosher, se debe cortar la arteria carótida, le dan la receta, hermano. Se cortaba la arteria carótida del animal y el animal tenía que sangrar durante un tiempo determinado. En Hechos 15, nos vamos al Nuevo Testamento, el Concilio de Jerusalén dijo a los cristianos gentiles de Antioquía, a los ciudadanos, a los cristianos
gentiles de Antioquía, Siria y Sicilia, que no debían comer sangre o carne que no se hubiera matado ni sin drenar. Esto, hermano, no era un mandato universal para todos los cristianos de todos los tiempos y lugares. Fue esencialmente, y aquí está la justificación para esos cristianos gentiles, por la razón específica de no ofender innecesariamente a sus vecinos judíos. ¿Por qué? Por el bien de la evangelización. Dios decía, porque es la realidad, ¿no es cierto? Porque la vida de la carne en la sangre está. Dios estuvo de acuerdo en que había un significado espiritual en la sangre de un animal o una persona. La diferencia era que entre los paganos decían, la vida está en la sangre, debo comer o beberle y tomar esa vida para mí. O sea, ya se hizo un rito, el beber la sangre para que la vida de ese animal, ¿no es cierto?, sea mía, o sea, me haga más fuerte. Pero el piadoso israelí dijo, la vida de la carne en la sangre está y por lo tanto pertenece a Dios y no a mí. Vamos viendo las diferentes opiniones, ¿no sé, entre el piadoso israelí y el pagano. Esto enfatiza una idea poderosa que la vida pertenece a Dios. Dios pone su rostro contra la persona que toma la autoridad sobre la vida para sí misma. La vida para Dios y para el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, y para todos depende de la sangre. Se conserva en la sangre y se nutre de ella. Cuando suficiente sangre sale del cuerpo, la vida sale del cuerpo. Debido a que una criatura está, en la vida de una criatura está en la sangre expía la vida de uno. Una vida es sacrificada por otra. El derramamiento de sangre sustitutiva en el altar hace expiación, ya que la sangre de la víctima inocente fue entregada por la vida del que ha pecado. Y aquí nos recuerda algo. La idea de que la vida esté en la sangre está dirigida al sacrificio. La mayoría de las ocurrencias de la palabra sangre en el Antiguo Testamento indican una muerte por violencia. Así pues, el punto central de la mención de la sangre no era la sangre que fluía por las venas, hermano, sino la sangre derramada, lo que indicaba que la vida había terminado. A eso es lo que se refiere con el derramamiento de sangre hoy. Yo he dado, dice, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Además, la sangre era el medio por el cual se hacía la expiación, por lo tanto, comer sangre era profanarla, convertirla en algo común, y eso Dios no lo permitía. Y es más, Dios exige que se respete la sangre de los animales que cazaban, y cualquier varón de los hijos de Israel o extranjeros que moran entre ellos, que cazara animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, ¿ya? Porque la vida de toda carne es su sangre, por lo tanto ha dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, y cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquier varón de los hijos de Israel o extranjeros que moran entre ellos. Una vez, hermanos, que este mandamiento era para aquellos que vivían en el antiguo Israel, bajo el único reino de Dios, que él era conocido una vez más como rey y su palabra era la ley de la tierra. Los mandamientos del versículo 13, 14 y 15 al 16 parecen aplicarse, hermano, solo a los prosélitos extranjeros o a los conversos al culto del Dios de Israel.
y no a todos los extranjeros de Israel, como un viajero o a través de la tierra. Una razón para creer esto se basa en Deuteronomio 14:21, que dice así, que al menos en algunos casos se permite que un extranjero comiera animal, que muriere de forma natural, o sea, que muriere solo, sin que nadie lo desangrara o lo matara. Por lo tanto, el mandato de los versículos 15 al 16, y, y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiera animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche. Entonces será limpio. Y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Probablemente, hermano, se aplica no a todos los extranjeros, sino a aquellos que fueron en algún sentido prosélitos o conversos al culto de Dios de Israel. No a todos los extranjeros que pasaban por Israel. Si un animal era capturado y muerto en una cacería y no podía ser adecuadamente desangrado como una carnicería regular, entonces la sangre se debía derramar en el suelo y cubrirla con polvo. Esto era para los que cazaban animales. La caza en el Antiguo Testamento se realizaba por diversos medios, incluyendo el uso de flechas, lanzas, espadas, palos, pozos, redes, en fin, lo que les sirviera, ¿no es cierto?, para matar esos animales. En Job 41, 26 al 29 nos dice, cuando alguno alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir. Las piedras de honda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca y del blandir de la jabalina se burla. En Isaías 24, 17 y 18 nos dice, terror, pozo, todo esto lo que usaban para cazar, ¿no es cierto? Pozo, red, sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso. Y el que saliere de en medio del foso será preso de la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Isaías 51:20 nos dice, hermano, tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en la encrucijada de todos los caminos, como antílope en la red lleno de la indignación de Jehová, de la ira del Dios tuyo. Ezequiel. Es fácil, hermano, pensar que permitir que la sangre gotee en el suelo y cubrirla con tierra era una falta de respeto a la sangre de ese animal, que era profanarla. Cuando pensamos así, cometemos el mismo error que Usa cometió en 2 de Samuel 6:6, cuando llegaron a la era de Natón. Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Pensó, de alguna manera, el suelo era menos profano que su propio toque. En cambio, derramar la sangre en el suelo de esta manera honraba la sangre del animal. La sangre quedaba enterrada y no podía ser profanada. La vida había vuelto de esta manera al suelo del que había venido. Y los cazadores y otros que se encontraban en la cercanía estaban protegidos de la posibilidad, aquí está el motivo, de la posibilidad de enfermedades o infecciones contagiosas, ¿no es cierto?, que pudiera haber tenido esta sangre. Este respeto, hermanos, por la sangre de los animales debería hacernos considerar cómo vemos nosotros la sangre de Jesús. Si bajo el antiguo pacto, ¿no es cierto?, sobre el pacto de Abraham, de Jacob,
de Isaac y Jacob, ¿no es cierto? La sangre de los animales, ¿no es cierto?, debía ser respetada. ¿Qué hay de la preciosa sangre de Jesús que hace un nuevo pacto, hermano? En Hebreo 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí nos hace una comparación, ¿no es cierto? El respeto de la sangre del animal, cuánto más la sangre que derramó Cristo por nosotros en la cruz, cuánto más debiéramos respetar, ¿no es cierto? Se debió respetar esa sangre de Cristo. Dice que respetando la sangre de los animales que mueren, y cualquier persona así, de los naturales como de los extranjeros, que comiera estos animales que encontraba muertos, ¿no es cierto?, tiene que lavarse los vestidos y lavarse él con agua para poder ser purificado. El Señor da muchas instrucciones sobre la sangre, ¿no es cierto?, sobre los sacrificios. Porque si uno se encontraba un animal que había muerto de forma natural o por accidente, podía comerlo. O un extraño, ¿no es cierto?, de los prosélitos del, de Israel también podían comerlo. Pero tenían posteriormente que lavarse ellos y lavar sus vestiduras para poder ser limpios, pues permanecían inmundos hasta el anochecer. Y les da las instrucciones cómo tienen que hacerlo. Vemos, ¿no es cierto?, que en esta segunda parte de este capítulo, el Señor nos habla principalmente del derramamiento de sangre y del no comer la sangre. Pero también nos aclara que esto era para el pueblo antiguo de Israel. Para el pueblo antiguo de Israel, por el respeto que le tenía a la sangre, porque la sangre, en la sangre está la vida, y en la realidad actualmente igual. La vida de la sangre depende de nuestra vida. Si no corriera sangre por nuestras venas, estaríamos muertos. Pero el Señor le da una importancia especial, ¿no es cierto?, a lo que es el derramamiento de sangre. Hermano Miguel Ángel.